Por un momento olvidémonos que existe la Biblia cristiana romana, como la Biblia católica, Biblia Reina Valera y toda cualquier Biblia, lo que usted quiera que sea cristiana. Olvidémonos que existen esas Biblias y centrémonos e imaginémonos, porque así debería ser, que el día de hoy solo tenemos en el mundo entero, toda Biblia que hubiera en el mundo entero fuera una Biblia hebrea y israelita traducida al español. ¿Sabe lo maravilloso que fuera eso? ¿Sabe lo asombroso que sería conocer la verdad a través de esa Biblia? ¿Y sabe por qué? Porque cuando la escritura dice, por ejemplo, en Juan 14, 6, hablando del Mashiach, el rey de Israel, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre excepto a través de mí. El que habla ahí es el verdadero Mesías, en la verdadera escritura. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque cuando coges una Biblia de Roma, cristiana, romana, ahí el que está hablando es Jesucristo. Jesucristo. Y yo te quiero decir acá que no puedes confundir a Jesucristo con el Mashiach de Israel. ¿Por qué? Porque el Mashiach de Israel es el rey de Israel y Jesucristo simplemente es el rey de Roma y rey de todo el cristianismo, rey de todo cristiano, rey de todo aquel que se considera cristiano. Ese es Jesucristo. Un falso salvador, un falso Mesías inventado por Roma, puesto en tu propia Biblia para que lo creas. El problema de la humanidad es que ignora Mateo 24, 24, donde dice ahí que aparecerán falsos mesías. ¿Sabes? Para entender esto, hay que entender quién lo dijo y a quién se lo dijo. Quien lo dijo fue el rey de Israel, Yahoshua, que significa su nombre, Yahweh salva. Él lo dijo. ¿A quién se lo dijo? Se lo dijo a sus apóstoles que representaban a su pueblo Israel. Los apóstoles fueron las primeras ovejas perdidas de la casa de Israel que Mashiach encontró. ¿Ya? Él llamó a los 12 y representó a las 12 tribus de Israel como su pueblo escogido. Por eso es que en Mateo 2:6 dice que Yahoshua vendría para pastorear a su pueblo Israel. Y esto lo confirmamos que el nuevo pacto lo hizo con su pueblo Israel de acuerdo a Hebreos 8:10, donde dice ahí: este es el pacto que hago con mi pueblo Israel, donde pondré mis leyes en sus mentes y las escribiré en sus corazones. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Clarísimo. Entonces, cuando nosotros leemos estos pasajes y toda la escritura en esta Biblia hebrea y israelita, lo cambia todo. En esta Biblia no existe tal cosa como iglesia cristiana. Cuando hablamos de iglesia cristiana, estamos hablando de hasta millones de iglesias cristianas divididas en millones. Como la iglesia cristiana católica, como iglesia cristiana adventista, como iglesia cristiana mormona, testiga de Jehová, como iglesia cristiana evangélica pentecostal, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de la iglesia cristiana, en esta Biblia hebrea israelita no vas a encontrar tal cosa, como tampoco vas a encontrar a este falso, a este supuesto salvador de la humanidad llamado Jesucristo inventado por Roma. No lo vas a encontrar. Lo que vamos a encontrar en esta sagrada escritura original hebrea israelita es un solo camino, que es el Mashiach, el rey de Israel. Por eso debe usted saber distinguir quién es el rey de Israel. Jesucristo no es el rey de Israel. Usted vaya a cualquier israelita en el mundo entero, dígale cuál es su rey. Su rey es Yahoshua, que significa su nombre Yahweh salva. Él es el rey de Israel, no Jesucristo. Jesucristo es el rey de Roma. ¿Y por qué te digo que es rey de Roma? Porque es una invención de Roma. Roma
y Grecia son imperios, enemigos del Eterno y enemigos de su pueblo. Roma y Grecia son dos imperios de los 7 imperios que vienen gobernando el mundo desde el principio, desde cuando tuvo Israel, el pueblo de Yahweh, esclavo en Egipto. Por eso es que Egipto fue un imperio que tuvo esclavo al pueblo del Eterno. De ahí vuelta sigue el otro imperio, asirio, los asirios, después los babilonios, después los medopersas, después los griegos y los romanos cuando vino el Mashiach. Hermanos, Roma es el que inventó este Mesías llamado Jesucristo, con un nombre pagano, un nombre de los cuales habla Apocalipsis 17:5, porque Roma es descrito en la Biblia como una mujer, porque Roma es Babilonia en realidad. Roma es esa mujer llamada Babilonia que está llena de nombres blasfemos y títulos blasfemos. Y precisamente este Mesías, supuesto Mesías, Salvador dado a conocer al mundo, tiene este nombre Jesús, que es un nombre blasfema, un nombre de blasfemia. ¿Por qué? Porque el Mesías, Rey de Israel, no puede tener un nombre humano, entiende, hermano, no puede tener un nombre humano. ¿Sabes por qué? Porque el Mashiach de Israel es el mismo Altísimo, Él es el Eterno. Hay que entender que el Mesías, cuando Él vino, Él caminaba en manera de humano y en manera de divino. Caminaba en su humanidad y caminaba en su divinidad. Hablaba en su humanidad y también hablaba en su divinidad. Eso es lo que tenemos que entender, que el Mashiach era el mismo Eterno aquí en la tierra. Por tanto, Él no puede tener un nombre humano, un nombre blasfemo. Dice ahí Apocalipsis 17:5 que esta mujer está llena de nombres y títulos blasfemos con los cuales blasfema el mundo al Eterno. Por eso tú, cuando te diriges con todos estos nombres, con estos nombres y títulos de esta mujer, tú estás blasfemando al Eterno. Cuando le dices Señor, cuando le dices Jehová, cuando le dices Hashem, cuando le dices Dios, cuando le dices Jesús, cuando le dices Cristo, estás blasfemando el nombre del Eterno. Porque toda esta podedumbre, disculpe la palabra, toda esta podedumbre está en las Biblias cristianas traducidas por este imperio romano, dada a conocer esta mentira al mundo entero como verdad. Y hoy el mundo entero considera que dentro de esa Biblia cristiana está la salvación. Todo está tergiversado. Yo también vengo conociendo la verdad a través de esta Biblia. Por eso, hermanos, tampoco es todo malo. Aquel que quiere conocer la verdad, la conoce la verdad a través de esa Biblia. Todo es entender de dónde viene la salvación. Todo es entender quién es el Mesías, quiénes fueron sus apóstoles. Cuando tú entiendes quién es el Mesías y quiénes fueron sus apóstoles, ahí está todo. Tú entiendes que ellos fueron israelitas. Mashiach en su humanidad fue israelita y en su divinidad era el Elohim de Israel. ¿Te das cuenta? Por eso Yahushua dice que Él es el Rey de Israel en su humanidad. Él es el Rey de Israel en su humanidad, el pastor que pastorea a su pueblo Israel en su humanidad, pero en su divinidad Él es el Elohim de Israel. Él es el camino. Yahushua en su humanidad, Él es el camino que lleva al Padre en su divinidad. Yahushua es el camino que nos lleva al Padre. No hay otro camino. Y cuando vamos en ese camino, nosotros nos convertimos a ese pueblo que es del Mashiach, a ese pueblo que Él pastorea según Mateo 2:6. Y nosotros nos convertimos en nuestra conversión. Cuando creemos esto, nos convertimos a su pueblo Israel, no a ninguna religión. Como les dije, toda mentira sale es de la Biblia romana cristiana que tenemos el día de hoy en el mundo entero. Pero si fuera todo lo contrario, tuviéramos en el mundo entero una Biblia hebrea y israelita, no existiera el cristianismo ni ninguna otra religión. Tuviéramos el pueblo de Israel regado por todo el mundo, en todos los pueblos del mundo, en todos los países, existieran las congregaciones llamadas Casa de Israel. Eso somos nosotros, Casa de Israel,
ovejas perdidas que estábamos en este mundo, que hemos sido encontradas por nuestro amado